Buenas noches a todas. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y esperamos que en esta noche podamos avanzar algo más del libro de Proverbios. Gracias a Dios que estamos aquí listas para empezar otra lección más. Y damos gracias al Señor por todo y esperamos que podamos aprovecharlo al máximo. Pero vamos a empezar con el pedido de oraciones. Vamos a orar por el hermano Pedro Sánchez de Santiago de Chile, por Sofía Aurora Solís y su hermana Guadalupe Solís, que está enfermita en Mazatlán, Sinaloa, en México, Elena Valverde en Lima, Perú, y también nuestra hermana Hilda Pagán pide las oraciones por su hijo. María Rodríguez Manchaca también por sus hijos. Irene Escobar de Prato, Italia. Dolfi Giuseppe y Carmela y familia de Prato, Italia. Oremos por todos, no solamente por estas personas que han pedido las oraciones, pero también por todos los que están sufriendo alrededor del mundo y también las personas que están sufriendo persecuciones por predicar a Cristo, por enseñar su palabra y por seguir a Dios. Hay algunos que son perseguidos simplemente porque han cambiado de la vida mundana a la vida con Dios. Así que oremos por todos. Es algo que realmente debemos de hacer. Señor, en esta noche venimos a tu presencia porque tú, Señor, nos has dado la bendición de la vida para adorarte, para seguirte con amor y con esa dedicación que cada uno de nosotros debemos hacerlo para nuestro bien. Señor, te damos gracias porque tú eres el que nos das el consuelo cuando lo necesitamos, la misericordia, Señor, que está disponible, y ojalá que no lo usemos como para hacer las cosas que no debemos. Esa misericordia que tú, Señor, has mostrado por medio de tu Hijo, y te venimos, Señor, a pedir por cada uno de estos hermanos que han pedido las oraciones, como el hermano Pedro Sánchez y su familia. Dale salud, Señor, necesaria para que él siga en tu obra trabajando. Y también, Señor, por Guadalupe Solís, que pueda mejorarse pronto, que los doctores puedan encontrar la medicina que necesitan. Señor, te pedimos por todas estas personas que han pedido la oración por sus hijos. Te pedimos, Señor, porque tú eres el que nos das las fuerzas, el poder, y por todos aquellos que tú conoces, que nosotros no conocemos, a las familias donde quiera que se encuentren. Y también, Señor, puedas guiarles por medio de tu palabra a cada uno, y que las personas que no te conocen puedan llegar a conocerte, puedan caminar contigo, puedan vivir esa vida llena de gozo en Cristo Jesús. En el nombre de Cristo te pido y te doy gracias por todo, juntamente con el perdón de nuestros pecados. Amén. Bueno, esta noche vamos a continuar con nuestra lección de Proverbios en cuanto de la sabiduría de Dios, porque aquí le puse sabiduría ante todo. Dice Dios: adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia, porque Dios quiere lo mejor para nosotros, y por eso Dios nos habla en esta manera. En el versículo 4-7 de Proverbios 8 y 9 nos dice lo siguiente: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela, y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará.
qué palabras tan preciosas que Dios derrama sobre nosotros. Nos dice sabiduría ante todo. Ya definimos lo que es la sabiduría de Dios. Él quiere que nosotros tengamos sabiduría para hacer su voluntad. Conforme vamos aprendiendo de su voluntad, nosotros necesitamos ir a Dios para pedirle sabiduría. El poder de ponerlo por obra. El poder de llevar a cabo todo lo que Él nos pide. Entonces, por eso dice sabiduría ante todo. Antes de cualquier cosa, pidámoslo sabiduría para hacer el bien que hemos aprendido de Dios. Y dice otra vez, repite, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. El conocimiento de Dios es algo realmente bueno. La voluntad de Dios escrita en su palabra nos guiará por sendas de justicia, porque Él nos ama tanto. Él quiere que nosotros sepamos del plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Y de acuerdo a lo que vamos aprendiendo, a lo que vamos adquiriendo, nosotros vamos a pedirle a Dios sabiduría, el poder de llevar a cabo su voluntad. Entonces dice, engrandécela. Tenemos que hacerlo crecer. No podemos estancarnos, decir, oh, ya aprendí de Dios este día y ahí me quedo. Yo ya lo sé todo. No, sino que debemos de engrandecerlo, agregar más y más y más. Y ella te engrandecerá, dice. Así que vamos a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, en el conocimiento de la voluntad de Dios. Hay que crecer, no hay que estancarnos. Ella te honrará. Y cuando tú la hayas abrazado, adorno de gracia dará a tu cuello. Qué adorno tan precioso que podemos nosotros llevar en nuestra cabeza. Corona de hermosura te entregará. Vamos a vernos hermosas todo el tiempo. Como dice, la hermosura por dentro es lo que refleja la persona. Entonces queremos ser personas, mujeres del bien, mujeres que realmente vamos a brillar con esa hermosura que nos va a coronar. Esa es la hermosura que Dios nos entrega cuando nosotros nos entregamos a sus pies, nos entregamos a su voluntad y hacemos lo que Él nos manda. Entonces vamos a ver algunos otros pasajes donde Dios comparte con nosotros en esta noche. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Dios quiere que nosotros tengamos ese entendimiento claro de su voluntad. No quiere que andemos como personas que no sabemos de su voluntad. Él quiere que sepamos. En Efesios 1:15 en adelante nos dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, cuál la supereminencia grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Vamos a ver, dice, por esta causa también yo, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es el que escribió esta carta a los efesios, a los de Éfeso, a los cristianos, a los santos en Éfeso, a los que han sido lavados por la sangre de Cristo, los que han sido bautizados para el perdón de sus pecados y dejar que Cristo mismo nos añada a su cuerpo, que es la iglesia. La iglesia le pertenece a
Cristo. Nosotros no tenemos iglesias, no podemos decir mi iglesia, su iglesia, la iglesia del cual, la iglesia de tal cual. No, la iglesia le pertenece a Cristo. Cristo es el que se entregó por todos nosotros. Así que Él quiere que todos los que creemos en Él, como dice en Juan 17, que seamos uno en Él. Que seamos uno así como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo es uno solo. Ellos son eternos, ellos viven en la eternidad, así que Dios nos invita para que nosotros nos vayamos a vivir después que se acabe la vida física en este mundo, ir a morar con Él. Entonces tenemos nosotros que prepararnos para poder ir con nuestro Dios. Así como Jesucristo en San Juan 14:1 dijo, voy a preparar lugar para cada uno de vosotros. Él está preparando. Ahora nosotros acá en la tierra nos estamos preparando. ¿Para qué? Para ir a encontrarnos con Dios. Pero por mientras la preparación en esta vida es vivir vidas santas. Vidas separados de todo lo malo, toda desobediencia. Algunas personas dirían muy claramente, dirían, yo no hago mal, yo no robo, yo no hago esto, yo no, o sea, enumeran un montón de cosas malas que comúnmente se conoce, pero se les olvida que cuando Dios nos manda a hacer algo, tenemos que hacerlo, porque el que sabe hacer, dice, lo bueno y no lo hace, es pecado. Así que si nosotros sabemos que debemos hacer esto, y no lo hacemos, también eso es pecado. Entonces, delante de Dios no hay diferencia de pecados. Pecado es pecado, desobediencia es desobediencia. No nos conviene porque no nos ayuda en lo personal y no nos ayuda tampoco para ayudar a otros. Porque si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, ¿cómo vamos a animar a otros a hacerlo? Entonces allí está el punto principal. Nuestra vida tiene que ser ejemplo hacia los demás y debe haber ese entusiasmo, ese gozo de hacer la voluntad de Dios. Entonces vamos a poder hacer lo que dice Dios. Entonces por eso dice aquí que habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, imagínate, Dios quiere oír de la fe que nosotros tenemos. Él sabe, Él conoce, pero Él quiere oír de nosotros nuestra fe. Dice, de vuestro amor para con todos los santos. Así que el amor tiene que ir primero, amor a Dios primero, porque reconocemos que en Él vivimos y por Él estamos. Y ahí viene el agradecimiento profundo de nuestro ser. Y por medio de ese agradecimiento nosotros llegamos a adquirir sabiduría. Sabiduría para hacer su voluntad. Él nos dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo vamos a saber la voluntad de Dios si no lo estudiamos diariamente, si no nos alimentamos diariamente? Debemos buscarlo como estudiamos al principio, debemos buscarlo como más que oro y plata, más que piedras preciosas, más de lo que nosotros apreciamos las cosas de este mundo. Las cosas de Dios, hacer la voluntad de Dios debe ser lo más precioso en nuestra vida. Esos son los adornos que vamos a llevar. Hacer la voluntad de Dios nos adornará nuestra cabeza y será como una corona de hermosura que nos entrega Dios al hacer su voluntad. Así que no vamos a necesitar de muchas cosas materiales para poder adorarle a Dios. Primero Dios en todo y luego lo demás viene por añadidura. Dentro de la voluntad de Dios sabemos que Dios nos dice que debemos de trabajar con nuestras manos para que tengamos
lo necesario para vivir y para que podamos también compartir con los que padecen necesidad. Nuestra meta en este mundo es agradar a Dios en todo. Así que vayamos por este camino que Dios nos muestra, que Dios nos anima. Dice, no ceso de dar gracias, dice el apóstol Pablo, por vosotros. Así es. Nosotros los cristianos, los hijos de Dios, las hijas de Dios, tenemos que estar siempre agradecidos a Dios y dar gracias a Dios por todos nuestros hermanos, hermanas en el mundo entero, y estar agradecido por todas las personas que están en el mundo, porque ellos están porque Dios los creó. Y nosotros tenemos que estar agradecidos porque vamos a ir a compartir el Evangelio de Cristo, las buenas nuevas de salvación. Entonces, agradecidos a Dios por todo, nosotros vamos a seguir con mucho gozo en Cristo Jesús. Dice, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, ¿sí? Tenemos que recordarnos de todos, y orar por todos. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. ¿Sí? Ese espíritu de sabiduría es muy importante. Todo este libro de Proverbios nos habla de la sabiduría de Dios, la obediencia a Dios, la diferencia entre el camino del mal y el camino del bien, la lucha entre lo que es bueno y lo que es malo. Y Él nos da, Dios nos da la sabiduría cuando le vamos a pedir. Una vez que nosotros llegamos a saber lo que es bueno y lo que es malo, lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios, nosotros vamos a tener por medio de la sabiduría el poder de escoger lo bueno y no lo malo. Lo malo nos destruye, nos separa de Dios. La desobediencia, cualquiera que sea, nos separa de Dios. No nos ayuda a avanzar, no nos ayuda a crecer en lo espiritual y no nos ayuda para ayudar a otros, nos estancamos. Así que no queremos estar estancadas. Así que dice ahí el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Dios ya nos ha revelado la palabra por medio de los apóstoles y los profetas del primer siglo, porque Cristo les prometió, ¿a quienes les prometió? Mandarles el Espíritu Santo, a sus apóstoles, a los primeros cristianos en el primer siglo. Ellos tenían el poder, o sea, los apóstoles. Por medio de la mano de los apóstoles, ellos recibían diferentes dones sobrenaturales que podían ellos hacer en diferentes maneras. Hablar en lenguas, por ejemplo, si era necesario para comunicar el evangelio, porque estos no hablaron las lenguas de acuerdo a lo que ellos se imaginaron en su mente, sino eran idiomas que cada uno de estas 15 naciones reunidas en un solo lugar, dice que les entendían cada uno hablar en la lengua en la que habían nacido. Las lenguas en aquel tiempo era muy necesario porque había mucha gente de diferentes naciones y los apóstoles solamente hablaban un solo idioma. ¿Cuál idioma? El griego. Entonces ellos tenían que tener una ayuda especial en el principio de la iglesia porque no tenían todavía revelada toda la palabra de Dios. Así que ellos necesitaban ayuda especial. Una vez revelada, ya no necesitamos de estas ayudas especiales. Así como en la construcción, la persona que construye una casa, al principio necesita ayudas de escaleras, de diferentes cosas que una vez construida la casa, terminada la casa, ya no lo necesita porque ya está todo construido. Entonces igual, al principio de la construcción, del empiezo de la iglesia, los apóstoles necesitaban ayudas especiales y Cristo se los prometió que iba a mandar el Espíritu Santo y los iba a guiar a toda la verdad. Ahora, ¿cómo nosotros somos guiados a toda la verdad? No es por
por el Espíritu Santo directamente guiándonos, sino por medio de la palabra el Espíritu Santo nos guía, porque dice que el Espíritu Santo usa como una espada de dos filos, que es la palabra de Dios, y eso es lo que cambia al humano. Así que tenemos nosotros que escudriñar las Escrituras para conocer la voluntad de Dios. Este misterio que en aquel tiempo estaba todavía de misterio, ahora está revelado. Entonces ese conocimiento que Dios nos da por medio de su palabra, la tenemos todas. Así que nadie puede decir, oh no, yo no recibí, o yo no sé, o estoy esperando un sueño, estoy esperando una revelación. No, la palabra de Dios dice en 2 de Timoteo 3, 16 al 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, el propósito, de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí no dice, esperemos revelación, o esperemos sueños, o esperemos nada, sino dice que toda la escritura ya es inspirada por Dios y es útil para todo, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si ya es perfecto, ya es completo, ¿qué más necesitamos? No necesitamos ninguna nueva revelación de Dios. Así que nadie puede venir diciendo que yo recibí esta revelación, entonces tenemos que decirle que no, la revelación ya se ha dado en el primer siglo y ya casi tiene 2000 años de haberse sido revelado, y nosotros no le vamos a agregar ni quitar nada de lo que ya está revelado, porque si lo quitamos ya no es palabra de Dios, si lo agregamos tampoco. Así que no tenemos que agregar o quitar nada de lo que ya ha sido revelado. La palabra de Dios es perfecta, es completa para prepararnos para toda buena obra delante de Dios. Entonces en el siguiente versículo nos dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que nos ha llamado, a cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, nosotros tenemos esta palabra que nos alumbra al entendimiento. Por eso es que en Romanos 12, 1 al 2 dice que debemos nosotros de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es la única manera que nosotros vamos a poder entender, al transformar, al conocer, al entender la palabra de Dios, y lo cambiamos de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos o emociones o lo que sea, a lo que dice Dios. No nos guiamos por sentimientos o emociones o tradiciones o costumbres humanas, nos guiamos por la pura palabra de Dios, porque esa es la que nos va a hacer completo para toda buena obra. Entonces, necesitamos nosotros confiar en Dios, que nos guíe por medio de su palabra y no por medio de emociones o sentimientos o costumbres o tradiciones humanas. Dice, la cual operó, dice, en Cristo, ese poder, dice, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese mismo poder que le levantó de entre los muertos a Cristo nos va a ayudar a entender, porque el poder está en el Evangelio, como dice Romanos 1, 16 al 17, dice, el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así que en el Evangelio nosotros llegamos a tener el poder de entender y conocer la voluntad de Dios. Es el Evangelio, las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sometió todas las cosas bajo sus pies y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo.
Así que, ¿quién es el que sometió todas las cosas bajo sus pies? Es Jesucristo, la autoridad. La autoridad, porque Él dijo en Mateo 28, 18 al 20, Él viene diciéndoles a sus discípulos: toda la autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas. No le vamos a enseñar a la persona antes de que sea discípulo y sea bautizado para perdón de pecados, sino después de que ellos deciden seguir a Cristo, deciden aprender de Dios las cosas que Dios quiere que ellos aprendan. Entonces se les empieza a enseñar todo lo que Dios ha mandado. Entonces vamos a comprender la autoridad de nuestro Señor. La autoridad de Cristo nos guía a toda la verdad. Por eso Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Del error. Libres de todas las tradiciones y costumbres humanas que muchas veces nos lleva lejos de Dios. Así que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que estamos siguiendo? En el nombre de Dios. Es peligroso hacer y enseñar cosas que Dios no ha mandado, porque eso nos puede desviar del camino de Dios, de la bendición de Dios, de la esperanza que hay en Cristo Jesús. Por eso dice: sometió todas las cosas bajo sus pies y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el que guía a cada individuo por medio de su palabra. Nosotros no tenemos secretos que guardar delante de Dios. Todo está a la vista, todo está a la luz. Así que lo que está en la palabra, nosotros, cada uno tenemos el beneficio y la bendición de poder escudriñar, de poder estudiar y de poder vivir de acuerdo a esta enseñanza. Entonces, Dios es la cabeza. Nosotros vamos a seguir a Cristo. Nosotros llegamos a ser parte de la iglesia cuando nosotros hacemos exactamente lo que Cristo les dijo, de ser bautizados para el perdón de nuestros pecados, y Cristo mismo nos añade a su cuerpo, que es la iglesia. Entonces nosotros no nos añadimos a la iglesia de Cristo, sino Cristo nos añade a su iglesia cuando nosotros venimos arrepentidos de nuestros pecados y reconocemos la autoridad en el cielo y en la tierra de Cristo Jesús. Y luego nos bautizamos. El bautismo, como dije antes, es un pedido, es una solicitud que nosotros le entregamos a Dios por medio del bautismo. Le estamos pidiendo perdón, Señor, perdón, Padre mío, por medio de Cristo Jesús, y la sangre de Cristo que fue derramado en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado. Entonces nos levantamos para una nueva vida en Cristo Jesús, y Cristo mismo nos añade a su cuerpo y recibimos el don del Espíritu Santo, un sello de reconocimiento que los pertenecemos a Dios, que pertenecemos a Cristo. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, así que no podemos hacer lo que nos da la gana, sino lo que dice Dios. Entonces es hermoso seguir la vida cristiana con Dios y nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Romanos 14:1. Dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Las opiniones de los hombres no importan.
No debemos de estar ahí contendiendo o estar ahí, como algunos dirían, peleando sobre opiniones, sino debemos nosotros recibir al débil en la fe para ayudarle a conocer a Dios, a conocer la voluntad de Dios, pero las opiniones a un lado, porque con las opiniones muchas veces las personas dicen, pues ya comió, no comió, si comió carne o legumbres, porque en aquel tiempo cuando se escribió esta carta a los romanos, había muchos que seguramente creían solamente en comer carne, solamente en comer legumbres, no sé, entonces había un problema, entonces está aquí ayudando a las personas a comprender que no debemos de estar ahí contendiendo o estar ahí discutiendo sobre opiniones, sino siempre estar unidos en Cristo Jesús, haciendo su voluntad, humildes, ¿no? Sometiéndonos unos a otros. Tenemos que someternos unos a otros. Para poder vivir en unidad con Dios y con los demás, es mejor ser humildes, humildes en todo, llenos de amor, misericordia y perdón. Y eso nos va a ayudar bastante para poder avanzar en la vida cristiana con Dios y seguir haciendo lo que Él nos manda. Dice, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor, come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor, no come, y da gracias a Dios. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Esto hablando a los santos en Roma, a los miembros de la iglesia de Cristo en Roma. Entonces debemos nosotros vivir para el Señor. Así que cuando vivimos para el Señor, como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 1:21, él lo dijo muy claramente, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que si vivimos por el Señor, vamos a morir para el Señor y va a ser una ganancia para nosotros, porque no tememos a la muerte, no tememos a nada. Cuando vivimos por Cristo, vivimos para el Señor, vivimos para Dios, no andamos en temor. Como dijimos, ya mencionamos en los pasajes anteriores, en los estudios anteriores, donde dice, en el amor no hay temor. Dios es amor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. No debemos temer de nada. Confiados en Dios, que es amor, vamos a hacer su voluntad y nos gozaremos para siempre en la eternidad con Dios. Pero la vida aquí en este mundo va a ser transformada de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que dejemos que Dios nos transforme, nos cambie y no nos estanquemos en nuestras costumbres, en nuestras tradiciones, en lo que pensamos o en lo que opino o en lo que el otro opina, no, sino tenemos que agradar a Dios para que Dios sea el que transforma nuestra vida para lo mejor, porque si nos estancamos y nos vamos por las opiniones, nos vamos a desviar, así que no vamos a avanzar. Entonces vamos a acabar la lección meditando en los siguientes versículos, en Proverbios 4:7-9. Vamos a volver a leer con los mismos versículos que empezamos como siempre. Terminamos nuestra lección. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Vamos a la aplicación personal de esta noche y con eso terminamos nuestra lección y nuestra meditación de esta noche. Gracias a Dios que tenemos la bendición de meditar día y noche en los dichos del Señor. Y sea lo que sea que hagamos o pensemos o hablemos, que lo hagamos todo
en el nombre del Señor Jesús y para la gloria y honra de su nombre. Analicemos lo que estamos pensando, analicemos lo que hablamos, analicemos lo que hacemos. Preguntarnos, ¿le agrada al Señor lo que pienso? ¿Le agrada al Señor lo que hablo? ¿Le agrada al Señor lo que hago? Entonces contestarán ustedes, según lo que dice Dios. Si no saben, manos a la obra. Hay que empezar a estudiar y alimentarnos de este pan espiritual y beber el agua de vida, porque la palabra de Dios es vida para nosotros, vida que nos va a llevar a la eternidad con Dios y nos transformará la vida humana a la vida con Dios, la divina, de la naturaleza humana a la naturaleza divina. Entonces vamos a la aplicación personal con 7 preguntas. ¿Estoy adquiriendo sabiduría antes de cualquier cosa en el mundo? Conteste la pregunta. ¿Pongo mis posesiones en segundo lugar o pongo mis posesiones como primer lugar en mi vida? Conteste la pregunta y de acuerdo a eso, encamínese con el Señor de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que acabamos de leer y acabamos de aprender. ¿Estoy engrandeciendo la sabiduría y el conocimiento en mi vida? Entiendo que al abrazarlo, la sabiduría y el conocimiento, me honrará. Estoy adornada de gracia. Entiendo que la hermosura viene cuando estoy llena de sabiduría y entendimiento. Estoy agradecida con Dios por guiarme en el sendero correcto, hoy y para siempre. Conteste todas estas preguntas de acuerdo a lo que usted sabe. Dios lo sabe, yo no lo sé. Yo tengo que contestar estas preguntas igual como usted la tiene que contestar, porque yo me conozco y Dios me conoce. A usted Dios le conoce y usted se conoce. Así que vamos a contestar las preguntas y aplicarla a la vida personal. Entonces, la palabra de Dios no es solamente teoría, sino es pura práctica, muy práctico para la vida diaria. Así que lo debemos de tomar muy, muy, muy en serio y agradecidos con Dios, vivir de acuerdo a estas enseñanzas tan hermosas, tan buenas, llenas de paz, llenas de alegría, llenas de gozo, llenas de esperanza, llenos de misericordia y perdón. Que el Señor las bendiga, les envío un abrazo fuerte y seguiremos con nuestras lecciones a las 8:30. Y si por X razón, como hoy en la noche, tuvimos que ir a visitar a una familia y pues los minutos se pasan muy rápido. Entonces van a tener paciencia que entre unos minutos más tarde y bueno, aquí estamos. Pero las hermanas o las personas, las damas que no han podido entrar a la hora y no han podido escuchar esta lección, entrando a mi página, ahí están los videos. Aprieten y escuchen, repasen y bueno, vivan de acuerdo a la voluntad de Dios. Vivamos todos de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, nos vemos mañana otra vez. Tenemos a mediodía, en vivo también, estamos hablando en cuanto de las cosas que está pasando en el mundo y cómo uno, como hija de Dios, o hijo de Dios, debe reaccionar ante estas situaciones reales de la vida. Entonces son charlas que estamos haciendo aquí por medio de Facebook. Entonces están invitadas las que pueden a las 12 del mediodía, todos los días. Entonces también tenemos las clases de mujeres los martes a las 7 de la noche y los viernes a las 7 de la noche. Así que ahí están muchas hermanas reunidas y las que pueden, bienvenidas, todas están invitadas. Que el Señor les bendiga y que tengan un sueño muy contento y feliz y que descansen bien.
Mañana nos vemos si Dios nos da vida.